Andrés estaba a punto de dar pasos importantes en su vida. Tenía arreglada una transferencia al Milan de Italia para sustituir a Franco Baresi y se había comprometido con su novia para casarse a la vuelta del Mundial. Su sueño era formar una familia con muchos hijos. El 2 de julio de 1994 murió Andrés Escobar a causa de 6 balazos por parte de la colombiana. El problema fue el autogol en el Mundial de Estados Unidos, autogol que le costó dinero en apuestas a los y a Andrés la vida tras tener una discusión con 2 hombres vinculados con el cartel de Cali segunda generación que le reprocharon su actuación en la Copa del Mundo. Este carro había sido robado en la parte norte del departamento. Allí este carro fue quitado al señor Humberto Muñoz Castro, quien se presentó esta mañana ante el permanente número 1 para informar sobre el robo de su automotor. Como si fuera una película, el responsable de la muerte del futbolista, para despistar, fue a la policía a denunciar que le habían robado su vehículo. Una camioneta azul parecida a la que vieron los testigos en el ataque de Andrés Escobar. Lo que no sabían las autoridades es que tenían frente al hombre más buscado del momento, Humberto Muñoz Castro, el que sentenció la vida del caballero del fútbol. Un equipo cafetero amenazado por el Mundial de Estados Unidos 94 presagiaba lo que iba a pasar. Previo a ese fatídico partido contra Estados Unidos, amenazaron al técnico de la selección de Colombia. En los televisores del hotel donde se encontraban concentrados, comenzaron a salir unos mensajes donde aseguraban que iban a matar al propio Maturana, a sus familiares y a Barrabás Gómez. Si el mediocampista del Atlético Nacional jugaba, estaban Don Pablo Escobar. Muchos dicen que Pablo Escobar lo mató, pero cronológicamente esta versión queda totalmente desmentida, ya que Pablo Escobar Gaviria murió el 2 de diciembre de 1993 en un cruce con el bloque de búsqueda donde fue abatido. Y Andrés Escobar, por otra parte, falleció el 2 de julio de 1994. Por ende, esta versión queda descartada. Entremos en contexto. Andrés Escobar venía de ser campeón de la Copa Libertadores de América en 1989 con el Club Atlético Nacional de Medellín, ganándole a Olimpia de Paraguay por penales. Jugó el Mundial de Italia 90 con Colombia, donde se quedarían fuera en fase de grupos tras ese error tan recordado del loco René Higuita y el gol inolvidable de Roger Mila. Hablando del loco René Higuita, el dueño del Escorpión fue un año a prisión por estar vinculado en la mediación de un secuestro y no informar a las autoridades, estando detrás el cartel de Medellín, siendo René amigo de Pablo Escobar, en guerra con el gobierno de Colombia en ese tiempo. El loco se perdió el Mundial de 1994 por tener la prohibición de salir del país. La historia era diferente para Colombia en las eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos 1994. Contaba con una constelación de estrellas en su mejor momento, siendo candidata a ganar la Copa del Mundo, clasificando primero en su grupo, dándole una paliza a Argentina en aquel recordado 5-0 en el Estadio Monumental de Núñez. Sacar el aguardiente que ataca a Colombia. El tiro, vamos al cuarto, el tiro, increíble. Ese partido, Andrés Escobar no lo pudo jugar por estar en plena recuperación a causa de una rotura de ligamento. Esa selección contaba con grandes figuras como Carlos el Pibe Valderrama, Freddy Rincón, Faustino Asprilla, Leonel Álvarez, el Tren Valencia, Oscar Córdoba y el mismísimo Andrés Escobar. Ya en el Mundial caería de entrada contra la Rumania de George Hagi por 3-1, siendo este un balde de agua fría que lo trajo de vuelta a la realidad al equipo de Maturana. Volviendo a la amenaza que recibió Francisco Pacho Maturana, horas antes del partido contra Estados Unidos le dieron una advertencia al DT colombiano. Tenía que sacar del 11 titular a Gabriel Jaime Barrabás Gómez, jugador del Atlético Nacional, y colocar en su lugar a Anthony el Pitufo de Ávila, jugador del América de Cali en ese momento. Si no lo hacía, era hombre. Por este motivo no hubo charla técnica, entraron directamente a la cancha. Según dicen, detrás de todas las intimidaciones se encontraba gente del cartel de Cali que tenía intereses por vender a determinados jugadores, por lo que requerían que jueguen para ser vistos, como por ejemplo el mencionado Anthony el Pitufo de Ávila. Pese al mal ambiente donde lo único que había era miedo, tuvieron que jugar igual. Una selección cafetera llamativamente perdida, acusando el golpe de lo acontecido dentro del partido, tuvo el tiro de gracia para sus chances en la Copa del Mundo en ese maldito minuto 33. Tras un centro al área, Andrés Escobar intentó anticipar la jugada, pero terminó convirtiendo un autogol. Autogol que no solo le costaría la eliminación a Colombia, sino que a él le costaría la vida. Tras la eliminación de la selección cafetera del Mundial, la recomendación era no volver a Colombia, mucho menos a Medellín. Pero Andrés Escobar volvió a Colombia. La idea era ir y hacerse cargo del error
y después volver a Estados Unidos con los familiares que lo invitaron a que se quedara con ellos. El 2 de julio de 1994, Andrés Escobar y unos amigos fueron al bar Niágara, donde desde horas de la tarde estuvieron pasando el rato. Después de ahí fueron a una discoteca pasándola bien con los amigos, comiendo picadas, tomando aguardiente. En ese lugar también el zaguero central fue objeto de burlas por el autogol. En una de esas mesas de donde provenían las burlas estaban los hermanos Juan Santiago Gallón Henao y Pedro David Gallón Henao, que alguna vez fueron socios de Pablo Escobar y de los hermanos Ochoa, pero estaban relacionados en ese momento con el cartel de Cali segunda generación, manejados por Pacho Herrera, Víctor Patiño Fomeque y Henry Loizaga Ceballos, el Alacrán. Tras la burla de los hermanos, Andrés Escobar reaccionó teniendo una discusión acalorada con ambos, ya que se pasaron de tono y eso al caballero del fútbol no le gustó. Después del altercado, Escobar decidió salir del lugar en compañía de su novia para evitar más problemas, pero fue interceptado por una camioneta azul, de donde bajaron los hermanos Gallón Henao a seguir la discusión que tuvieron adentro. El problema prosiguió en el estacionamiento del local El Indio. Ante la situación incómoda, Escobar les pidió que lo dejaran salir. En eso, aparece de atrás el chofer Humberto Muñoz Castro, metiéndole quitándole la vida sin dudar. Luego de la los hermanos Gallón Henao y el chofer Muñoz Castro huyeron del lugar. Los primeros en expandir las noticias por las calles fueron los taxistas, que a su vez eran informantes de los periodistas que cubrían los diferentes sucesos de la noche y madrugada de la ciudad de Medellín. La búsqueda de la policía y los militares comenzó. Sin embargo, unas horas después del asesinato a Escobar, Humberto Muñoz Castro, para despistar, va a la policía a hacer una denuncia por un supuesto asalto y el robo de una camioneta de marca Toyota que le pertenecía a él, con las mismas características de la que se vio en la escena del crimen. Le tomaron la denuncia, pero con el correr de las horas, el denunciante, Muñoz Castro, comenzó a parecerse más al sospechoso, por las declaraciones de los testigos y siendo reconocidos por los mismos. Como si de una película se tratase, el chofer es descubierto por la policía tratando de hacerse pasar por víctima, siendo capturado en el intento, confesando más adelante lo ocurrido. Las primeras averiguaciones indican que no hubo robo de carro, que no hubo secuestro y que los abandonaron la camioneta Toyota en la vía que conduce a Río Negro. Aparentemente todo fue un montaje de los... No mucho tiempo después de que confesara Muñoz Castro ser el autor de lo ocurrido, saltaron los nombres de los hermanos Santiago y Pedro David Gallón Henao, ambos vinculados con el cartel de Cali. Muñoz Castro se declaró responsable de lo que fue condenado a 43 años de cárcel, de los cuales pagó solamente 11. Los Gallón Henao fueron sentenciados a 15 meses de cárcel por encubrir el de Escobar. El ganadero Santiago Gallón Henao se entregó a la fiscalía en julio del 2009 y fueron investigados por financiar a un grupo de 300 paramilitares. Antes de que Andrés vaya a Europa, en los planes estaba que Pamela, su novia, y él se casen, pero el destino decidió otra cosa para el central colombiano. Luego de lo ocurrido con Andrés, su novia quedó destrozada, junto con la ilusión que tenían ambos de casarse y construir una familia. Ese sueño quedaba partido a la mitad por culpa del... Santiago Escobar también era jugador de fútbol. Hasta hoy día no puede olvidar lo que le hicieron a su hermano. Varias veces se enfrentaron en contra, con respeto y admiración. Cuenta Santiago que los Henao Gallón intentaron hablar con él, pero rechazó la idea por el dolor extremo que se le quedará para siempre. Todo Medellín despedía a su ídolo, a un jugador ejemplar, con una carrera intachable, una persona con bondad que llenaba de alegría a todos, un jugador excelente con un prometedor futuro. Andrés Escobar quedó para siempre como leyenda de Atlético Nacional de Medellín y del fútbol colombiano.